aprendizaje, un estudio exploratorio descriptivo. Trasfondo. Los maestros tenemos diferentes concepciones en cuanto a la ética de la evaluación del aprendizaje. La ética tiene la función de armonizar la convivencia ética entre los seres humanos para alcanzar, siguiendo a Aristóteles, la felicidad de la sociedad en general. Es decir, que necesitamos funcionar en común acuerdo los maestros y los estudiantes para lograr el éxito en el aprendizaje. La ética, siguiendo a Emmanuel Levinas, debe constituir en nuestros días el eje central de la filosofía. Los maestros estamos muchas veces en desacuerdo en cuanto a los fundamentos éticos que empleamos a la hora de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. El Departamento de Educación realiza esfuerzos en cuanto a la medición del aprendizaje de los estudiantes que podemos ver ejemplificados en las pruebas Meta-PR o en las recientes pruebas línea base. Pero estas pruebas responden mayormente a las necesidades de los estudiantes como son interpretadas por el gobierno del país, y es recomendable revisar el constitutivo ético de estas pruebas. Es recomendable lograr un acuerdo entre maestros y estudiantes en el cual la medición del aprendizaje esté a tono con los mejores principios éticos de los que se pueda disponer. Algunos estudiosos de la ética de la evaluación del aprendizaje recalcan que se deben mantener los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y que la ética de la evaluación debe estar centrada en las obligaciones, los intereses y las necesidades de los estudiantes, que las técnicas de evaluación deben ser diversificadas tomando en cuenta las teorías del aprendizaje. La medición del aprendizaje debe basarse además en el diagnóstico y tener carácter formativo. Vigencia y congruencia nacional e internacional. La ética en su dimensión social tiene la responsabilidad de cuidar por la armonía del funcionamiento entre los seres humanos. El fenómeno educativo no está exento de estas consideraciones. Así, este estudio pretende el desarrollo de una ética en la evaluación del aprendizaje saludable para los maestros y los estudiantes. Objetivos: explorar y describir la concepción de los maestros de la región educativa de Bayamón del Departamento de Educación de Puerto Rico en cuanto a la ética en la evaluación del aprendizaje. Clasificar las concepciones de los maestros en cuanto a la ética en la evaluación del aprendizaje. Maestros que están satisfechos con la ética que emplean en la evaluación que hacen del aprendizaje de sus estudiantes. Maestros que entienden que su ética de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes está atada a su concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y no está sujeta a discusión con otros maestros. Maestros que intentan conseguir mejoría en el aprendizaje de sus estudiantes, modificando su proceso de evaluación, pero hasta ahora no han logrado conseguirlo, y se muestran abiertos a la discusión con otros maestros. Maestros que entienden que la evaluación del aprendizaje se debe realizar en conjunto con otras materias para lograr un aprendizaje integral en el educando. Recoger información en cuanto a la evaluación de los principios éticos empleados por los maestros entrevistados de la evaluación que hacen del aprendizaje de sus estudiantes. Aportación al tema de estudio. Este estudio tiene la intencionalidad de desarrollar lazos fuertes entre la filosofía moral o ética
y la educación para que la primera vele por el buen funcionamiento de la segunda, y a su vez se enriquezca con su buen funcionamiento. Se interesa recopilar información de primera mano de las concepciones éticas de los maestros en cuanto a la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes, no para emitir juicios destructivos, sino para apoyar el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo. Aportación al tema de estudio. Este estudio tiene la intencionalidad de clasificar las tendencias de los maestros de la región educativa de Bayamón en cuanto a la ética de la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes. Asimismo, pretende conseguir las actitudes en cuanto a estas consideraciones que propendan a un ambiente educativo sano para la enseñanza-aprendizaje. Es necesario que todos los individuos, y en particular los maestros, entiendan que la ética no solo constituye el no hacer el mal intencional, sino que debe ser cultivada como cualquier otra virtud. Creatividad y unicidad del estudio o del proyecto. Este estudio, además de analizar una problemática inherente a la sala de clase, como lo es la ética en la evaluación en la sala de clases, puede proveer un medio para el desarrollo de foros y medios para la discusión del tema de la ética en la evaluación en la sala de clases. Este tema para muchos maestros es algo cerrado, en el que solo ellos mismos tienen derecho a opinar. Pero la realidad es que hay otras partes envueltas, como la administración escolar, los padres de los alumnos y los mismos estudiantes como partícipes del quehacer educativo. Desde otro punto de vista, esta investigación quiere conciliar la ética como rama de la filosofía para robustecer la dimensión filosófica del currículo, muy poco cultivada en nuestros días. Hipótesis. Hipótesis alterna. En términos generales, los maestros de la región educativa de Bayamón consideran que la ética de la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes está resguardada con solo seguir los principios educativos que le fueron transmitidos durante su educación como maestro, sin necesidad de adaptarla a las necesidades individuales de cada estudiante. Delimitación del estudio. El estudio estará delimitado por la región educativa de Bayamón del Departamento de Educación de Puerto Rico, seleccionando una muestra representativa de esta población de maestros para la validez y confiabilidad del estudio. Esta delimitación se realiza por conveniencia a la cercanía del investigador. Capítulo 2. Revisión de literatura, marco teórico, parte cuantitativa del estudio. El resumen de Méndez y Peña del texto Maldonado, Manual Práctico para el Diseño de la Escala Likert, se presentan los pasos a seguir en la construcción de un instrumento que emplea la escala Likert. Primero, conocer la actitud o variable a medir. Segundo, elaborar ítems relacionados con la actitud o variable que se quiere medir. Tercero, administrar la escala a una muestra de sujetos que van a actuar como jueces. Cuarto, asignar los puntajes a los ítems según su posición positiva o negativa. 5. Asignar los puntajes totales a los sujetos de acuerdo al tipo de respuesta en cada ítem. 6. Efectuar el análisis de ítems para la validación y confiabilidad. 7. Construir con base en los ítems seleccionados la escala final y aplicar la escala final a la población en la cual se validó el instrumento. Datos demográficos. En la parte cuantitativa de este estudio se persigue establecer la correlación existente entre la edad de los participantes, el nivel de educación alcanzado, los años de experiencia como maestro y el área de especialidad de los maestros participantes.
con las variables de la escala Likert de las contestaciones de sus actitudes en cuanto a la ética en la evaluación de los estudiantes. Parte cualitativa del estudio. El investigador ha decidido incluir una pregunta abierta en el cuestionario para permitir la expresión libre de los maestros de su concepción de la ética de la evaluación que utilizan en el aprendizaje de sus estudiantes. Rincón 2014. Análisis cualitativo de pregunta abierta. El investigador seguirá la recomendación de Vázquez y Bonilla 2007. El análisis de la pregunta abierta utilizará el proceso de codificación sistemática de Strauss y Corbin que consta de 3 fases. Creswell 2002. La primera es la creación de categorías iniciales por medio de la segmentación de la información. La segunda, la codificación axial, establece relaciones entre las categorías para reducir la información. En la tercera fase se seleccionan los temas para comenzar la discusión de los hallazgos. Marco conceptual. Los autores Jack, Chen y Smith 2021 en su investigación Validating Dewey Notion of Genuine Interest. El concepto de inteligencias múltiples respalda estas aseveraciones. Gao, Lu y Fang 2022 en su investigación Factors Associated with Chinese Undergraduate Perception of the Ethical Issues in Classroom Assessment Practices determinan que existen conflictos y frustraciones entre la concepción de los profesores en cuanto a la ética de la evaluación del aprendizaje y de los estudiantes. Segura 2007 en su estudio La perspectiva ética de la evaluación de los aprendizajes desde un enfoque constructivista defiende que el enfoque constructivista es el único que puede permitir un ambiente ético saludable para la revisión continua de las estrategias de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes. Yang y Singh 2022 en su trabajo de investigación Changing Educational Assessment in the Post-COVID-19 Era from Assessment of Learning AOL to Assessment as Learning AAL constatan que se ha producido un cambio causado por la implementación forzosa de la educación a distancia a consecuencia de la pandemia del COVID-19, de forma tal que ya no podemos ver la evaluación educativa dirigida hacia el aprendizaje, sino como un modo de aprendizaje como tal. Capítulo 3. Metodología. Diseño de investigación. El diseño de investigación combina el análisis cuantitativo y el cualitativo en estudio descriptivo para concluir si en realidad los maestros que participan del estudio poseen un marco claro en cuanto a la ética en la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes. Triangulación. Charles et al. 2018 establecen la posibilidad de emplear la triangulación entre fases cualitativas y cuantitativas de una investigación, ya que se interpreta como el recogido de información relacionada al área de estudio, utilizando toda esta información para llegar a conclusiones acertadas. La triangulación es una técnica y herramienta potente que facilita el uso de múltiples métodos para la articulación y validación de datos a través del cruce de dos o más fuentes. Es conveniente concebir la triangulación considerando la variedad de datos, investigadores, trabajo de campo, teorías, así como metodologías que servirán para contrastar la información obtenida en el trabajo de campo. La posición teórica y posición del investigador en función de las dimensiones de las variables de estudio. Es a partir de esta herramienta en donde se establece una interrelación de los diversos datos, investigadores,
trabajo de campo, teoría, entre otros, que se concretiza un proceso dialéctico entre ellos. Generan nuevos conocimientos del objeto en estudio, que surgen a través de los instrumentos cualitativos y cuantitativos de las investigaciones de las ciencias administrativas y contables. La población participante son los maestros del Departamento de Educación de Puerto Rico. La muestra son los maestros de la región educativa de Bayamón. Protección de los derechos de los participantes. Las medidas en consideración a estos aspectos son los permisos del Departamento de Educación de Puerto Rico, las certificaciones de la Oficina para la Protección Humana en Investigaciones, Office for Human Research Protection, OHRP. La participación es voluntaria y se proveerá la hoja de consentimiento informado de acuerdo con la Junta de Revisión Institucional de Caribbean University. También se proveerá la forma JRI-2 que contiene la información para que los participantes estén informados de los pormenores de la investigación y puedan consentir en su participación. Instrumentos. El instrumento es un cuestionario que contiene 7 premisas en escala Likert para auscultar la concepción de los maestros en cuanto a la ética de la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes. El cuestionario está diseñado de forma tal que un puntaje mayor en la escala Likert está relacionado a un mayor desacuerdo con la hipótesis alterna del investigador, que defiende que los maestros de la región educativa de Bayamón del Departamento de Educación de Puerto Rico no consideran que su ética en la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes necesita de continua revisión. La pregunta abierta que se ofrecerá a los maestros es: ¿cómo autoevalúa usted los principios éticos que aplica en la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes? Esta podrá ser analizada mediante los programados Microsoft Word, LexFix y OnVivo. La metodología del análisis seguirá las recomendaciones de Rincón. Proceso de validación de instrumentos y proceso de confiabilidad. El cuestionario será preparado por el investigador y validado por un panel de 5 expertos, a saber, un experto en lingüística o en el área de la lengua española, un especialista en el tema del estudio, un especialista del área curricular, un especialista en investigación cualitativa y un especialista en investigación cuantitativa. Luego se llevará a cabo la prueba piloto para establecer la confiabilidad del instrumento, siguiendo las recomendaciones de Méndez y Peña. Se presenta aquí un ejemplo del cuestionario que puede ser utilizado en el estudio. Ejemplo de cuestionario cuantitativo. A. Considero que la evaluación del aprendizaje de mis estudiantes es un área que solo me concierne a mí como educador. B. La ética es una disciplina que está totalmente resguardada en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, siempre y cuando esté dirigida a medir adecuadamente el conocimiento de los estudiantes para producir profesionales bien adiestrados. C. Es necesario estar más pendientes a la ética de los estudiantes que de los maestros, porque los estudiantes no son honestos y copian los trabajos de sus compañeros. D. La ética de los maestros para valorar el aprendizaje de sus estudiantes no necesita ser revisada, puesto que los maestros recibieron la preparación adecuada para realizar su tarea educativa. E. Me siento conforme con los principios éticos que empleo a la hora de evaluar el aprendizaje de mis estudiantes, porque en efecto logro que mis estudiantes obtengan el aprendizaje deseado. F. La administración escolar debe mantenerse al margen
de la ética de la evaluación del maestro, puesto es el que conoce el desempeño del estudiante en la sala de clase. G. Los padres deben acatar a ultranza las decisiones producto de la ética de la evaluación del aprendizaje del estudiante por el bienestar futuro de estos estudiantes. La calendarización o agenda de acciones que se planea es desarrollar las actividades para protección de los derechos de los participantes por parte del investigador. El cuestionario será sometido luego a la consideración de expertos. Se llevará a cabo la prueba piloto para determinar la confiabilidad del cuestionario. Se solicitarán los permisos del Departamento de Educación de Puerto Rico y ORE Bayamón. Determinar el tamaño de la muestra necesario para que el estudio sea representativo. Administrar los cuestionarios mediante estrategias bola de nieve. Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos. Determinar triangulación empleada y las conclusiones.